Hola, sean bienvenidos a este podcast con el tema central Conformación del Estado-Nación en México, con el título ¿Qué hubiese pasado si el Partido Conservador se estableciera en México liderado por Maximiliano de Habsburgo? Sin duda un tema un tanto interesante. Introducción. Ha pasado un largo tiempo desde que concluyó la Guerra de Independencia de México, un acontecimiento que fue posible gracias a Miguel Hidalgo y Costilla, quien inició la rebelión contra la corona española el 16 de septiembre de 1810. Pero, tras este movimiento surgieron distintas corrientes de pensamientos. Estaba el pensamiento liberal y el conservador. Ambos eran muy distintos. Esto mismo generó guerrillas internas y mucha inestabilidad económica en México, ya que era un país que no sabía liderarse. Los conservadores idearon un plan en el cual era pieza fundamental Maximiliano de Habsburgo, para empezar el Segundo Imperio. Pero Maximiliano, por distintas circunstancias, fue perdiendo el apoyo de los centralistas que inicialmente lo habían invitado, provocando que fuese fusilado y no existiera un Segundo Imperio. Pero, ¿qué hubiese pasado si el Partido Conservador se estableciera con un imperio liderado por Maximiliano de Habsburgo? Sin duda viviríamos un futuro totalmente diferente. Mi teoría será explicada más a fondo a lo largo de este podcast, así que los invito a escuchar más este desarrollo. Desarrollo. México se vio en crisis después de haberse independizado, porque no sabía bien cómo ser independiente. Esto generó demasiada inestabilidad en el país, ya que había crisis económica, demasiada desigualdad, muy poco orden y la lucha de poderes fue un gran desequilibrio, porque cambiaban de corriente de pensamiento en el gobierno. Esta inestabilidad les dio paso a los conservadores para idear un plan para generar un segundo imperio liderado por Maximiliano de Habsburgo. Es importante mencionar que los federalistas y centralistas influyeron demasiado para la restauración de la República Mexicana, ya que ambos tenían ideas benéficas para el país. Sin embargo, no hubo un líder que le haya dado un seguimiento sin corrupción. Por un lado, las ventajas de los federalistas fueron que México sería un estado más flexible y las normas serían más adecuadas y justas para todos. Eso hubiera sido benéfico ya que era justo para todos, mientras que los centralistas era técnicamente todo lo contrario. Pero de cierto modo, el beneficio se encontraba en la toma de decisiones políticas y administrativas, ya que era más ágil porque no se tenían que considerar a otros gobernantes y todos los recursos se centraban en un solo poder. De cierto modo se podría establecer más rápido el país. Pero como en ese entonces nadie se decidía, se volvió un estado muy inestable. Por esto se dieron muchas guerrillas internas, y por las deudas y decisiones de Benito Juárez se frenaron temporalmente el pago de algunas deudas, que le dio oportunidad a Francia para generar guerra, provocando que Benito Juárez se fuera hacia el norte. Por parte de los centralistas, ellos invitaron a Maximiliano de Habsburgo para recibir la corona e iniciar con el Segundo Imperio. Maximiliano de Habsburgo tenía maravillosas propuestas, pero lamentablemente no salieron las cosas como se esperaban, y terminó fusilado el 19 de junio de 1867 por el presidente mexicano Benito Juárez. Pero si no hubiese muerto y si hubiera recibido el apoyo de ambas partes, las cosas hubiesen sido diferentes. Porque considero que sus propuestas y acciones que hizo por el país, de cierto modo eran muy justas y benéficas. Acciones como conservó algunas leyes de reforma, integró miembros al Partido Liberal a su gabinete, impulsó un decreto para abolir las deudas que los peones habían adquirido con los hacendados, promovió la libertad religiosa, aunque siguió pagando sus gastos del erario, estableció una junta protectora de clases desprotegidas atendiendo casos de despojos de tierras a los pueblos indígenas y propietarios particulares. Estas 5 acciones fueron muy benéficas para el país, y después de hacer un análisis a sus acciones, supongo que Maximiliano de Habsburgo tenía un pensamiento liberal y también conservador. De cierto modo,
él encontraba un balance entre ambas partes. Su único error fue no saber ser líder, le faltó carácter. Si él hubiera tenido carácter de liderazgo, México hubiera tomado un rumbo diferente, ya que él posiblemente hubiera establecido un balance en el gobierno, tomando en cuenta las cosas buenas de ambas corrientes de pensamientos, tanto liberales como conservadores. En el momento que ambos pensamientos se fusionan, tomando en cuenta solo las ventajas, los resultados pudieron ser maravillosos. Si a sus propuestas y acciones se les hubiera dado un seguimiento, México se hubiera establecido más rápido porque iba a ser centralista, y como todo se iba a centrar en Maximiliano, la toma de decisiones iba a ser más directa. También conservó algunas leyes de reforma e integró miembros liberales a su gabinete. Se hubiera encontrado una forma de restablecerse más rápido y las decisiones que se tomarían hubiesen sido más agradables para ambas corrientes de pensamiento, ya que hubiera ocurrido un balance. Igual otra cosa que hizo fue que impulsó un decreto para abolir las deudas que los peones habían adquirido con los hacendados. Eso fue totalmente benéfico porque tomando en cuenta la situación económica que se vivía en ese entonces y la explotación de los peones, fue totalmente justo abolir esas deudas que posiblemente nunca se hubieran podido terminar de pagar. De ese modo se empezaba a establecer un país más igualitario. Cuando promovió la libertad religiosa, hizo de cierto modo un pensamiento más liberal, pero le dio paso a la gente para crear lo que quisiera, sin tener que estar bajo alguna condición religiosa obligatoriamente. Eso hubiera hecho que los pensamientos de las personas fueran más libres, que posiblemente hubiera abierto más mentes que hubieran conseguido un avance tecnológico posiblemente, que sin duda hubiera beneficiado al país en su avance y tecnología. También, cuando estableció una junta protectora en las clases desprotegidas, atendiendo casos de despojos de tierras a los pueblos indígenas y propietarios particulares, fue de gran apoyo para los indígenas, porque empezaba a establecer un país más igualitario. Todo esto hubiera beneficiado a futuro, ya que hubiera terminado con demasiada desigualdad, evitando guerrillas o protestas, porque si desde ese entonces se hubiera quitado algunas desigualdades, desde mucho antes la gente se hubiera adaptado a las diferencias y se verían entre todos igual en sociedad. Todas estas cosas que hizo Maximiliano de Habsburgo sin duda hubieran hecho que México hubiera avanzado más rápido y se hubiera establecido económica de manera más justa. Conclusión. Maximiliano tenía grandes ideas que de cierto modo beneficiaban a todos. Solo le faltó recibir apoyo de ambas partes, liberales y conservadores. También pudo haber recibido este apoyo si hubiera tenido mayor carácter de líder. Sin duda, el impacto que le hubiera causado a México hubiera sido muy positivo, ya que, como se mencionó, hubiera sido más rápido. La conformación de México hubiera sido muy diferente, pero México a lo largo de su historia ha tenido distintos tipos de líderes, con distintos propósitos para el país. También, México ha pasado distintas injusticias y crisis económicas, que han sido cero benéficas para el país. Por esto, considero que México es considerado un país en subdesarrollo. Maximiliano de Habsburgo pudo haber conseguido un cambio rápido y necesario en el país, porque las cosas que él planteaba generaban un balance correcto, y supongo que necesario y apto para la crisis económica que vivía en ese entonces el país, ya que era centralista, con pequeños toques liberales, que para el México de ese entonces era el tipo de liderazgo que necesitaban para restablecerse. Bueno, hasta aquí el podcast. Muchas gracias por haber escuchado. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Sin duda Maximiliano fue una gran persona, pero simplemente faltó apoyo y carácter de líder. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que estén pasando un buen día, una buena tarde, una buena noche. Bye.